El general alemán Friedrich Paulus, que comandó el Sexto Ejército durante la batalla de Stalingrado, fue capturado en 1943, cuando luego de casi 7 meses de combates se rindió ante el Ejército Rojo ante la imposibilidad de seguir luchando. Las autoridades soviéticas fueron capaces de convencerlo de que renunciase a las ideas del nacionalsocialismo y trabajase como propagandista de la ideología soviética. Durante el invierno de enero de 1943, la derrota del ejército alemán en la batalla de Stalingrado estaba más que sentenciada. El sangriento choque que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial había durado 6 meses y medio, desde julio de 1942. La Unión Soviética perdió a más de 1 millón de soldados y civiles. Los alemanes, junto con sus aliados, padecieron 950.000 pérdidas humanas. El Ejército Rojo logró rodear una parte sustancial de las tropas alemanas bajo el mando del teniente general Friedrich Paulus y cortar su comunicación con la retaguardia, dejándolos en un cerco que los alemanes lo apodaron como Der Kessel, traducido al castellano como el caldero. En esas condiciones, Hitler promovió a Paulus a uno de los rangos más altos en el Reich, mariscal de campo. En su último radiograma, el Führer hizo una sugerencia bastante inequívoca: ningún mariscal de campo alemán jamás ha sido capturado. Con ello, Hitler esperaba que Paulus, ante tal situación abrumadora, se suicidara. Pero ahora el mariscal de campo eligió la vida y se rindió el 31 de enero de 1943. Para los soviéticos, la rendición del Sexto Ejército por parte de Paulus era importante, y no solo en términos de prestigio. Después de la invasión alemana a la Unión Soviética en junio de 1941, el gobierno soviético, junto con los comunistas alemanes exiliados, donde algunos ya habían emigrado a la URSS en la década de 1930, después de que los nacionalsocialistas llegaran al poder, trataron de crear una organización antifascista compuesta por prisioneros de guerra. Una vez culminada la batalla de Stalingrado, la cual menoscabó gravemente la fe de los alemanes en alcanzar la ansiada victoria final, 91.000 soldados de la Wehrmacht fueron hechos prisioneros, convirtiéndose para los antes mencionados comunistas alemanes en una ocasión bastante prometedora para el lanzamiento de tal organización. En junio de 1943, la Unión Soviética formó el Comité Nacional para una Alemania Libre, luego la Unión de Oficiales Alemanes bajo la supervisión del general capturado también en Stalingrado, Walter von Seydlitz. Pero para una exitosa propaganda antifascista, von Seydlitz no era suficiente. El gobierno soviético necesitaba de un alemán realmente famoso, alguien como Friedrich Paulus. Sus contemporáneos describían a Paulus como un soldado responsable y atento, un oficial digno y un ser humano. Sin embargo, como escribió el historiador alemán Joachim Bida en una parte de su obra llamada Catástrofe sobre el Volga, Paulus no era un comandante destacado y se sentía más cómodo realizando tareas de personal en lugar de dirigir un ejército en guerra. Era, de hecho, un notable oficial del Estado Mayor. En particular, participó activamente en el desarrollo de la Operación Barbarroja. Durante toda la guerra, hasta que Stalingrado se cruzó en su camino, Paulus sirvió como jefe del departamento de personal del ejército, lo que significa que prácticamente realizó su papel en la guerra en la propia Alemania. Como señala Joachim Bida, la orden de nombrar a Paulus como comandante del Sexto Ejército en 1942 fue una sentencia fatal. Antes ni siquiera había mandado un regimiento. Otra falencia del general Paulus era su ferviente creencia en el genio militar de Hitler. Sin embargo, negarse a cometer suicidio fue el primer momento en el que dejó de cumplir la voluntad del Führer. Sin embargo, incluso cuando fue hecho prisionero, el mariscal de campo declaró que seguía siendo un nacionalsocialista. Cuando llegó a sus oídos la idea de la creación de la Unión Antifascista de los Soldados Alemanes, Paulus al principio la condenó duramente y de forma escrita recomendó a todos los prisioneros de guerra alemanes que no se unieran a ella. No obstante, pronto Paulus cambió su punto de vista. Fue influenciado por la manipulación psicológica en su casa de campo en Dubrovo, cerca de Moscú. Se le instó diariamente a tomar partido de la Unión Soviética, informándole sobre los sucesos que acontecieron los meses posteriores a Stalingrado. Los aliados habían abierto un segundo frente y el Tercer Reich había sufrido grandes pérdidas en África y cerca de Kursk. La noticia de la ejecución en Alemania del amigo del general Paulus, el mariscal de campo Erwin von Witzleben, por su participación en el complot del 20 de julio de 1944, también influyó en su cambio de mentalidad. El 8 de agosto de 1944, año y medio después de haber sido hecho prisionero, el mariscal de campo Paulus habló en la radio Alemania Libre y se dirigió a los soldados de la Wehrmacht. Para Alemania, la guerra se ha perdido. Esta es la posición en la que el país se encuentra como resultado del liderazgo de Adolf Hitler, y Alemania debe renunciar a él. Este había sido el primer discurso antihitleriano de Paulus, pero no el último.
Se unió a las filas de la Unión de Oficiales Alemanes y realizó muchos llamamientos al pueblo alemán. Como cuenta el historiador Vladimir Markov-King, Paulus incluso pidió una audiencia personal con Stalin, pero este se negó a concedérsela a un prisionero alemán. Uno de los discursos más antifascistas del mariscal de campo fue su testimonio durante los juicios de Nuremberg del 11 al 12 de febrero de 1946. Como alguien que participó en el desarrollo de la Operación Barbarroja, fue un testigo de gran relevancia en la acusación de los generales Wilhelm Keitel y Alfred Jodl, siendo sentenciados a la horca poco después. Después de Nuremberg, Paulus regresó a la Unión Soviética, donde vivía en una casa de campo, o también llamada dacha, en las cercanías de Moscú, sin derecho a salir del país. Hasta la muerte de Stalin en 1953, sus numerosas peticiones para volver a Alemania fueron denegadas. El trabajo con el gobierno soviético continuó. Paulus incluso trabajó como consultor en la película de Vladimir Petrov, La batalla de Stalingrado, del año 1949. Después de la muerte de Stalin, Paulus regresó a Alemania, vivió en Dresde, en ese tiempo Alemania Oriental, trabajando como jefe civil del Instituto de Investigación Histórica Militar de la República Democrática de Alemania. Murió allí de una enfermedad en 1957. Esto fue lo que le aconteció al general Friedrich Paulus tras la derrota del Sexto Ejército en la batalla de Stalingrado. Sin embargo, su vida de esclavo de la Unión Soviética no bastó para que Stalin se asegurara de que pocos de los supervivientes del Sexto Ejército alguna vez regresaran a Alemania, los últimos de estos luego de casi 20 años en cautiverio. Dale like si te ha gustado el vídeo y nos vemos en la próxima batalla.